Buenas tardes, doctora Paulina. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para la revista Supuestos. Me presento, me llamo Esteban Rojas, miembro de la sección de entrevistas y junto a mí está mi compañera Andrea. Entonces, primero la idea de la entrevista es que Andrea te haga unas preguntas sobre la idea central de esta edición y después yo te haré unas preguntas más sobre un tema que es más actual, que es tema del COVID y todos sus efectos. Entonces, si quieres, Andrea comienza. Listo. Hola Paulina, buenas tardes. Hola Andrea. En primer lugar, en esta edición de la revista Supuestos deseamos resaltar el trabajo de las diferentes mujeres economistas. Y al observar los datos, se sigue presentando una brecha inicial en la cantidad de estudiantes de economía masculinos durante el pregrado y esta aumenta en los posgrados. Y nos preguntamos si en tu experiencia, tanto en la academia como en el sector público, ¿cuáles podrían ser esas acciones claves que se deben desarrollar para que más mujeres quieran estudiar economía? Esa es una pregunta que siempre me ha parecido muy difícil de contestar, porque creo que la diferencia en números sí es bastante grande. Y yo creo que en gran parte es una cuestión de confianza. Es una cuestión muy de personalidad y de confianza y autoestima, porque claramente es un campo que no es amigable para las mujeres. Las mujeres enfrentamos siempre, creo que, más obstáculos en general. Y por lo tanto, para poder progresar y que llegar bien adelante digamos, en la profesión, hay que tener, digamos, que muchísima perseverancia, no dejarse, digamos, como perder el impulso por, digamos, las diferentes circunstancias que ocurren o lo que sea. Entonces, yo diría que es muy importante que desde que las niñas están en el colegio, chiquitas, se les enseñe que, por ejemplo, las matemáticas no son para hombres, las matemáticas son para cualquiera y que ellas pueden ser muy buenas en matemáticas y que no importa si alguien les dice que no son buenas en algo, pero que si es lo que les gusta hacer, pueden hacerlo. Entonces, a mí me parece que en gran parte es una cuestión de no dejar que los prototipos o el hecho de que tenemos una idea muy concreta, o ha existido hasta ahora una idea muy concreta que los hombres son los que son economistas y pueden estudiar este tipo de cosas, eso no es verdad. Y por lo tanto, pues, impulsar un poco a las mujeres a que eso, ellos también pueden hacer ese tipo de carreras. Y creo que también es un poco como de exposición a qué es la economía. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho que yo estudié economía en el colegio. Entonces, en mi colegio me dieron clase de economía y yo empecé a entender de qué se trataba desde, pues, muy chiquita. Creo que desde que yo estaba como en octavo o en noveno empecé a tener clases de economía. Entonces, creo que también es una cuestión de que las mujeres sepan que es algo interesante, que no es aburrido, porque también uno lo que oye muchas veces es, bueno, de pronto el tema no les llama tanto la atención. Pero de todas maneras, dentro de la carrera de economía hay muchos temas que pueden ser muy de su interés, digamos, no es lo que hago yo, pero hay muchas, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la cantidad de mujeres que hacen macroeconomía, por ejemplo, y la cantidad de mujeres que hace cosas aplicadas más en temas de economía de familia y ese tipo de cosas. Entonces, también como informar que hay muchísimos temas dentro de la carrera de economía y que alguno de esos temas puede ser de interés también para las mujeres. Entonces, creo que es una combinación entre más información, pero también trabajar mucho la autoestima de las mujeres desde chiquitas para que sepan que pueden hacer lo que quieran en su vida, básicamente. Claro. Y bueno, siguiendo con ese hilo, doctora Paulina, que usted habla sobre los diferentes retos, sobre los diferentes, digamos, características que deben tener estas mujeres que quieren adentrarse al mundo de la economía, nos gustaría saber qué espacios, qué retos enfrenta usted en esos espacios dominados principalmente por hombres, tanto en la academia como en lo público cuando trabajó como en el Banco de la República, acá en Colombia. ¿Qué retos, qué le gustaría que cambiara en un futuro en Colombia o en los Estados Unidos particularmente sobre estos retos que usted ha enfrentado en su vida como economista? Creo que hay algo que no necesariamente es un reto, pero hay algo que creo que afecta mucho a la motivación de uno, y es que, y esto es más, bueno, esto lo he visto en todas partes, pero eso pasaba, por ejemplo, en el Banco de la República también, uno nunca tenía
ninguna mujer en posiciones arriba a la que uno pudiera admirar y uno decir, uy, es que yo quiero llegar allá, yo quiero ser así. No, porque todos eran hombres. Cuando yo estaba allá eran todos eran hombres y había súper pocas mujeres. Entonces es como el hecho de que uno decía, bueno, no tengo a quien como querer, digamos, no sé cómo se dice en español, qué pena, como un role model a quien seguir, ¿cierto? Y eso, digamos, creo que es un tema y para eso necesitamos más mujeres, digamos, en posiciones arriba en la profesión para que mujeres abajo digan, no, es que sí se puede llegar allá. Y en términos como de los obstáculos ya como puntuales, desafortunadamente sí ocurre que uno siente una gran diferencia en las reacciones hacia las mujeres que hacia los hombres en la profesión. Por ejemplo, cuando uno da seminarios, si uno está dictando un seminario, muchas veces cuando es una mujer presentando, te hacen muchas más preguntas que las que le hacen a un hombre. Y preguntas medio tontas, o sea, muchas veces son preguntas que uno dice, pero ay, a ver, ni siquiera pensaste la pregunta, o sea, estás preguntando por preguntar y por ser como por push un punto o por, ¿cierto? O por quedar bien, pero no realmente porque la pregunta sea una pregunta interesante. Entonces ahí vuelve un poco como el tema que digo yo de la autoestima es súper importante. Uno tiene que tener un temperamento donde realmente no le importe nada que le diga a la otra gente, qué actitud tenga frente a uno y simplemente seguir hacia adelante. Entonces es difícil cuando uno se da cuenta que es un ambiente de hombres, que los hombres a veces no toman tan en serio las opiniones de las mujeres, pero eso ha ido cambiando. A mí me parece que esto es una actitud que está más como al nivel de los hombres mayores en la profesión, que ya son muy establecidos, pero los hombres que son más jóvenes creo que no tienen esa actitud tan fuerte como la tienen los mayores. Entonces yo creo que esos obstáculos yo esperaría que se vayan, digamos, volviendo un poco menos fuertes. Y lo último sería que y todo, o sea, todo vuelve a la personalidad, creo, porque el otro obstáculo es que creo que es un campo supremamente duro. Es como sin corazón, o sea, es como hacer una carrera sin corazón, es como todo el mundo es por su propio interés, a ver a quién le va mejor, quién tiene la razón, quién dice lo más inteligente. Entonces, digamos que es un ambiente hostil de alguna manera. Y uno tiene que aprender a que no le puede importar ese ambiente hostil y que si es lo que a uno le gusta hacer, pues no importa, uno va a navegar ese ambiente hostil. Pero eso no es lo ideal, porque no se trata de que uno tenga que tener, ¿no? Ser, como acá se le dice, thick skin, ¿cierto? O sea, como tener la piel muy fuerte y que no le importe nada. Yo quisiera que no tuviera que ser de esa forma. Uno debería poder tener cualquier tipo de personalidad y que igual te vaya bien en la carrera de economista. Entonces, sí, creo que esas son como las cosas más complicadas, digamos, de llevar, porque se van a un punto personal, digamos, pasan más a la parte como de personalidad de la persona, más que los talentos que tenga uno para la carrera. Claro, y con respecto, de pronto haciendo un poco más de énfasis como las características y el conocimiento, las habilidades, ¿usted siente que hay alguna diferencia entre este trato diferenciado de hombres y mujeres entre Colombia y Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo no me acuerdo realmente de que en Colombia fuera así. Pues cuando yo estudiaba en los Andes, yo no me acuerdo haber sentido nunca que esto era una diferencia. Y yo creo que yo tenía muchas compañeras mujeres, creo que éramos bastantes mujeres en la carrera. Yo no me acuerdo que no fuéramos muchas. Ahora, lo que pasa es que yo creo que cambia muy rápido es a niveles superiores en la carrera, porque una cosa es el pregrado en economía, pero cuando uno estudia el pregrado en economía, mucha gente no se dedica a la academia, a la parte académica en economía, ¿cierto? Sino que en última se va a trabajar al sector privado, cosas de ese estilo, y entonces no llegan a vivir lo que es realmente la profesión, ¿cierto? Como tal. En el Banco de la República, yo no me acuerdo que fuera tampoco, aparte del hecho que no había mujeres en posiciones de poder, yo nunca sentí que hubiera una discriminación ni nada parecido.
yo lo vine a notar fue mucho más ya aquí en Estados Unidos. Y me tomó un tiempo, cuando yo entré al doctorado mío, éramos pocas mujeres, y a medida que fueron pasando los años, yo me di cuenta que en mi curso éramos, en el año mío, éramos, creo que empezamos 19 personas, al final del primer año quedábamos 14 personas. Y de esas 14 personas, creo que como 4 eran mujeres, no más. Y poco a poco fue que me empecé a dar cuenta también, por ejemplo, en UCLA no había mujeres profesoras, o muy poquitas, y las que habían eran más jóvenes, no eran también de los profesores bien conocidos y con reputación, ¿no? O sea, súper alta. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que es mucho más fuerte, ya cuando uno empieza, cuando ya uno va al mercado y a uno le toca conseguir trabajo, ahí ya empieza a sentirlo aún más fuerte. Entonces creo que es como una pirámide y se vuelve mucho más fuerte mientras más arriba llega uno en la profesión. Claro. Y bueno, volviendo un poco a tu experiencia acá en el Banco de la República en Colombia, después de terminar el pregrado, iniciaste en el Banco de la República de la mano de Franz Hamann, y nosotros quisiéramos saber cómo fue esa transición de la teoría al mundo real. ¿Cuál fue tu mayor inspiración para encaminarte al sector público y directamente al Banco de la República? Sí, nunca hubo transición al mundo real, porque lo que yo hacía en el Banco de la República era completamente teórico. Yo siempre he sido, yo siempre he hecho pura teoría, básicamente. Entonces yo, pues nada, pasé en la universidad, ¿cierto? Pues aprender toda la parte, digamos, en teoría de los cursos y todo. Pero cuando yo empecé a trabajar en el Banco de la República, sí, yo trabajaba en el departamento de modelos macroeconómicos, que es el departamento que sí hace muchos de los, digamos, como de los cálculos para la junta directiva, para tomar las decisiones de tasa de interés y eso, pero gran parte de esos insumos son modelos. Entonces yo trabajaba era en desarrollar esos modelos, programarlos, correrlos, y ni siquiera trabajaba en los modelos que eran más como un poco modelos neokeynesianos o econométricos, que son los que realmente usaban más, sino que yo empecé a trabajar fue en construir modelos de equilibrio general. Entonces eran modelos mucho más teóricos, como para tratar de entender más como los mecanismos que hay detrás de la economía, y en ese momento no eran tan usados, no se usaban mucho realmente para tomar las decisiones en tiempo real, digamos, de la Junta. Esas decisiones se toman más basadas en datos de inflación, en qué está pasando con la comida, o sea, como cosas mucho más reales, y yo no trabajaba con eso. Entonces, de alguna manera, sí pasa a trabajar como en el mundo real en el hecho que la empezaría el Banco de la República, que en principio es una entidad, ¿cierto?, que toma decisiones de política monetaria, pero yo trabajaba mucho en la parte más teórica, construyendo los modelos para ellos y todo eso. Y lo que me llevó a trabajar en el banco es que yo sabía que yo quería hacer un doctorado en economía. Y cuando eso, realmente en esa época era como impensable que uno pudiera aplicar a una universidad y la universidad le diera a uno una beca para estudiar. Entonces como que el concepto era, ok, si yo quiero hacer un doctorado, necesito que el Banco de la República me dé su beca y me pague el doctorado. Entonces yo sabía que si yo quería hacer el doctorado, yo tenía que ir a trabajar al Banco de la República para ganarme la beca del banco y poderme ir a hacer el doctorado. Entonces esa fue mi motivación en ese momento para irme a trabajar allá. Claro. Bueno, Esteban, te cedo la palabra. Listo. Hola otra vez. Ahora bien, recordando la situación que ha generado el COVID-19 en términos económicos y sociales en las diferentes regiones del continente, ¿cuál es tu mayor preocupación en el corto y mediano plazo de las consecuencias del COVID para países emergentes como Colombia? Mi preocupación más grande es la desigualdad que está generando. Estamos viendo que si antes había desigualdad económica, ahora es muchísimo más grande. Y dado que estamos hablando del tema de las mujeres y todo eso, algo que hemos visto en esta crisis es que a las mujeres les ha pegado muchísimo más duro que a los hombres, porque como ha involucrado a los niños y los colegios y el hecho de que los niños no pueden ir a estudiar y todo eso, en últimas han sido las mujeres las que han tenido que sacrificar mucho más laboralmente por cuidar a sus hijos que los hombres, desafortunadamente. Entonces, creo que
gran terreno que se había ganado en términos de la igualdad de género se perdió. Y no sé qué tan rápido se va a poder recuperar porque creo que es algo que va a tener una persistencia alta en los mercados. Y por otra parte, desde el punto de vista meramente económico de desigualdad, también sabemos que los sectores o los quintiles que se han afectado mucho más fuerte son aquellos de menores ingresos. Entonces, las personas de mayores ingresos, los trabajadores informales, este tipo de la población es la que ha sufrido mucho más. Entonces, creo que el problema más grande que enfrentamos hacia el futuro es el incremento en desigualdad, tanto de género como desigualdad de ingresos. Y esto va a ser algo difícil de lograr recuperar, digamos, o sobreponernos de ese choque. Y siguiendo esta misma idea, ¿tú has visto en alguna economía o de pronto en alguna forma algún mecanismo para suavizar estos choques? ¿O es algo como... Sí, pues se supone que los paquetes fiscales están hechos para esto, pero en especial lo que es bien preocupante es que el mismo tamaño de los paquetes fiscales es bien diferente. Entonces, por ejemplo, si uno mira el tamaño de los paquetes fiscales en las economías desarrolladas, son más o menos del 24% del PIB. Entonces, son paquetes fiscales gigantes. Y uno mira de qué tamaño son los paquetes fiscales de las economías emergentes y es como 6% del PIB. Y de las economías de bajos recursos son como solamente 3%. Entonces, estos paquetes fiscales en principio están orientados a tratar de suavizar el choque para las personas de menos recursos, para los que pierden su trabajo, para todo esto. Pero este problema es aún más grande en las economías emergentes y son las economías que menos están dedicando a esos paquetes fiscales, tienen los paquetes fiscales más pequeños. Entonces, en principio, como esa reacción que el gobierno debería tener de tratar de ayudar y de apoyar a su población en este momento, la está haciendo en muchísimo menos grado en economías emergentes. Entonces, lo que podrían hacer, digamos, no lo están haciendo. Y pues yo entiendo que no es que sea tan fácil hacerlo porque el tema es de dónde sacar los recursos y eso no es elemental porque el gobierno no solo, o sea, una de las grandes cosas para el gobierno es que ha perdido recaudo, ¿cierto? Por recaudo de impuestos, dada la crisis, y además de esto tendrían que tener más acceso a deuda, o sea, no es fácil desde el punto de vista fiscal cómo solucionarlo. Pero en principio, digamos que paquetes fiscales con estímulos directos a las personas que han perdido su trabajo es una forma, y la otra forma tendría que haber sido solucionar el tema de la educación rápido y solucionar el tema de que los colegios están cerrados, en vez de simplemente dejarlos cerrados llevamos un año en esta situación y los colegios en muchos sitios siguen cerrados. Entonces, si el gobierno no soluciona eso, va a ser muy complicado que no sea el impacto tan grande sobre la desigualdad de género y económica. Y bueno, para finalizar la entrevista nos preguntábamos, ¿cuáles son tus proyectos actuales? ¿Te gustaría dictar alguna vez un curso en la Universidad de los Andes? ¿Te gustaría volver a Colombia? O sea, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo actualmente? Claro, o sea, dictar algún curso en los Andes, sí, siempre me encantaría. Y en este momento, digamos que algo que me tiene muy contenta es que estoy un poco más conectada con Colombia, que antes, digamos que no lo estaba tanto. Entonces ahora en este momento lo que hago es, estoy trabajando pues en todos mis papers y mi investigación, como siempre lo he hecho, pero en especial estoy trabajando, yo soy miembro del comité del PIB potencial del Ministerio de Hacienda, entonces el comité del PIB potencial del Ministerio de Hacienda es un comité que calcula cuál es el PIB potencial del país para poder evaluar la regla fiscal y ver qué tanto espacio fiscal tiene el país para endeudarse, para gastar, para todo eso. Entonces, estoy involucrada con eso. Ahora estoy involucrada también como imagino que ustedes han oído, viene la reforma fiscal. Entonces, el Ministerio de Hacienda está a punto de pasar una reforma fiscal. Y ANIF está preparando una contrarreforma fiscal. Y lo que hicieron es que para evaluar, digamos, como su contrarreforma, organizaron un comité externo que se encargara de hacer la evaluación
de la contrarreforma y yo soy parte de ese comité. Entonces creo que somos 4 personas. Marcela Eslava también es una de las personas que está haciendo va a hacer la evaluación de la contrapropuesta de NIF. Entonces, estando involucrada como en esas dos cosas, me gusta porque me motiva más como a estar siempre enterada de la economía colombiana, de qué está pasando en el país, tratar de contribuir en lo que más pueda, porque aunque, digamos, yo llevo mucho tiempo viviendo aquí, una de mis grandes frustraciones es eso, que yo siempre quisiera poder contribuir lo que pueda al país. Y yo creo que aunque no esté viviendo allá, igual lo puedo hacer desde acá al estar involucrada como en todas esas cosas. Y ya como en términos más grandes como de proyectos, también tengo otro que me apasiona muchísimo y es que estoy en la junta directiva de una fundación para niños huérfanos en Uganda. Entonces también le dedico buena parte de mi tiempo a eso. Es una fundación para tratar de mantener a los niños en el colegio y sobre todo para empoderar a las mujeres, porque en África muchísimas de las mujeres dejan de ir al colegio muy temprano porque no tienen productos de higiene personal para poder ir al colegio y sentirse seguras, por cuestiones de autoestima, por muchas cosas. Entonces, con esta fundación trabajo mucho para poder, digamos, empoderar a las mujeres. Es una fundación donde también usamos el fútbol como medio para incentivar, digamos, a los niños a ir al colegio porque les encanta jugar al fútbol, pero también para que las mujeres sepan que ellas también pueden jugar fútbol y que pueden tener un equipo profesional y sí, pueden tener las mismas condiciones que los hombres en esa dimensión también. Entonces también ese es como uno de mis proyectos que hago como en mi tiempo personal, digamos, para tratar de mejorar también la situación de las mujeres en África, que es un continente donde todavía está mucho peor, digamos, que Latinoamérica. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Para que mejore la situación. Entonces, como a grandes rasgos, mis proyectos en este momento. Y relacionado con tus proyectos, ¿existe algún economista con el que te encantaría trabajar y cómo será ese proyecto? O sea, digamos que es el proyecto, mejor dicho, de tus sueños. ¿Qué economista te gustaría trabajar con él? Sí, lo pensé un montón cuando vi esa pregunta y, y es súper triste, pero no se me puede ocurrir ninguno. También de Porque, la o historia, sea, también de la historia, o sea, de la historia, wow, de la historia. Bueno, de la historia sería distinto, ¿no? Porque yo pensé simplemente solo en, digamos, como economistas de hoy en día y pues claro, hay muchos con los que uno diría, bueno, sería interesante trabajar, pero en realidad yo soy, digamos que soy muy afortunada, mis coautores, o sea, yo tengo la suerte de poder trabajar con Leo Hanyan, con Mark Wright, con Enrique Mendoza, que son todos economistas pues supremamente conocidos y bueno, aprendo muchísimo de ellos. Entonces, como que no hay ningún otro que yo dijera, ay, me encantaría trabajar con ellos. Creo que también es un poco cuestión bueno, que uno ya los conoce a todos, entonces ya uno entra a considerar otro tipo de cosas, no solamente qué tan famosos son como economistas, sino que yo los conozco personalmente como personas, digamos. Y para unos coautores, pues tiene que pensar que tiene que ser gente con la que uno trabaje muy bien, es lo más importante en últimas, ¿no? Entonces, yo vivo feliz con mis coautores. Entonces, creo que no hay mucha opción como que cambien mucho de rango. Creo que si pudiera escoger un economista de la historia, no sé, no diría que para trabajar con él, pero creo que sería muy interesante haber conocido a Keynes. Porque, bueno, yo trabajo mucho en algunas cosas históricas y estoy trabajando en un paper nuevo sobre Bretton Woods. Entonces, él fue una de las personas que negoció el tratado de Bretton Woods en el mundo y todo eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y entonces creo que había una coyuntura económica muy interesante en esa época y por lo tanto hubiera sido interesante, digamos, conocerlo y poder, digamos, conocer mejor cuáles eran sus puntos de vista, creo que durante esta época, cuáles eran como cómo veía la economía hacia el futuro, ¿no? Porque creo que en esta época había como este concepto de se acabó la Segunda Guerra Mundial y lo que esperamos que ocurra los siguientes 10 años es algo como traumático, porque no sabemos si los mercados laborales van a poder absorber a todas las personas que se van a reinsertar a la economía después de la guerra. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrieron un montón como de catástrofes económicas que de alguna manera llevaron a la Segunda Guerra Mundial.
y Bretton Woods fue firmado para prevenir que todo eso ocurriera de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hubiera sido súper interesante poder hablar con él sobre ese tipo de cosas. Entonces, esos como son los temas que yo le hubiera preguntado a él si pudiera hablar con él. Y bueno, ya la última pregunta, ¿qué extrañas de Colombia? ¿Un plato en especial? ¿Extrañas la comida, tu familia? O sea, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? Todo, 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 todo. Mi familia, porque toda está allá. La comida, sí, la comida. Pero creo que lo que más extraño de todo de pronto es la calidad de la gente, lo cálidas de las personas, o sea, la calidez, no la calidad, la calidez de las personas, como que acá las personas son mucho más frías, distantes, y en Colombia es todo lo contrario. Entonces, como en el día a día, esa calidez humana creo que es como lo que uno más pierde al estar acá. Y como el ánimo y la energía, ¿no? Acá es mucho más aburrido. Bueno, eso fue la entrevista. Muchísimas gracias. Fue un honor hablar contigo. No, usted, Gracias, Paulina, gracias. por tu Toda la tiempo. entrevista. En serio, Fue un honor muchas hablar gracias. contigo y poder conocerte un poco más. Muy chévere todo. No, Absolutamente. muchas Voy a gracias dar a esta ustedes. entrevista. Muchas gracias. Vale.